favor, señores pasajeros, se acabó lo que se daba. Anuncia la salida de su vuelo con destino a todas partes en busca de los venezolanos que triunfan en el exterior. Por favor, oyentes, abordar por la puerta Hot 94. Se acabó lo que se daba. Presenta Made in Venezuela, con Luisana Altamiranda y Luis Carreño. Made in Venezuela, de nuevo se acabó lo que... Oye, qué chévere que retomamos Made in Venezuela. La semana pasada disfrutamos tremendamente la entrevista con Fernanda Bosch, la venezolana que nos representa en The Voice. Para nosotros fue un placerzazo tenerla en el programa y bueno, Lu está aquí de nuevo para hablar con nuestro invitado de hoy en Made in Venezuela. Lo que pasa es que teníamos que retomar esta sección que de alguna manera teníamos un poquito apartada porque estábamos haciendo la preproducción de vida, la investigación de vida, no es fácil. No, pero sabes que poco a poco nos hemos hecho de contactos y de una manera hemos llegado a varias personas que nos están dejando muy en alto, por lo menos el nombre de Venezuela muy alto, y en este momento pues vamos a hablar del caso de Juan Abella, quien ganó este año el premio William J. Fadiman 2014 y lo hizo con el guión llamado Bolichicos. Lo tenemos en línea a Juan Abella. Bienvenido a Made in Venezuela, se acabó lo que se daba. Juan, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿todo bien? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Todo chévere, Juan. Un thriller inspirado en los crímenes financieros realizados con las tarjetas prepagadas y Cadivi durante los años 2000 y hasta nuestros días, diría yo. Quizás no con las tarjetas prepagadas, pero por otras vías, porque esta gente es realmente muy, muy creativa. Audaz. Y audaz, por favor, claro, claro. Pero, Juan, vaya si me parece a mí una idea maravillosa hacer una historia con estos personajes tan particulares de la realidad actual de Venezuela. ¿Cómo surgió la idea de hablar de los bolichicos? Bueno, una pregunta. Mira, realmente yo estudié administración allá en Caracas, más o menos del 2003 al 2009, y bueno, mientras estudiaba y trabajé un poco, pude presenciar de primera mano mucha gente de mi edad, mucha gente de mi generación. Yo tenía en ese momento 20, 22, cómo estaban haciendo, en verdad, muchísimo dinero fácil, miles de millones de dólares con tarjetas prepagadas. Y en ese entonces, bueno, en verdad me impactó mucho y siempre quise plasmarlo en la pantalla, siempre supe que iba a ser tremenda idea. Y cuando me vine a estudiar a Los Ángeles, a Estados Unidos, tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto de Cine Americano. Bueno, realmente tenía que desarrollar una idea, y era una idea que había tenido toda la vida, y esto puede ser algo diferente. Nunca me imaginé que iba a ser tan impactante incluso para los americanos, para los extranjeros, pero la verdad es que es algo tan único y particular que tanto los venezolanos como la gente del exterior les gusta mucho. Claro, porque sin duda la historia de los bolichicos puede afectar indirectamente a mucha gente que no tiene la más mínima idea de cómo chamos tan jóvenes se han hecho multimillonarios como tú lo dices. Pero si bien, por ejemplo, hablamos de tus inicios como estudiante de administración aquí en Caracas. Cosa que me sorprende, porque después terminó en el mundo del cine. Claro, pero sin duda esto lo marca para llevar este mundo financiero al cine, y tuviste como unos pasos ahí, empezando en la televisión y en el cine. Empezaste como productor en E! Entertainment Television, también hiciste una participación en La Hora Cero. ¿Cómo lograste, después de estos cursos y después de esta experiencia que tuviste, de alguna manera plasmar esa idea completa? Porque no es fácil que, por ejemplo, un americano entienda lo que es Cadivi. Exactamente. O sea, es tan difícil que alguien de afuera entienda cómo funciona Cadivi, y ahora más esto, llevarlo con una historia concreta al cine. Sí, fue súper complicado hacer que los americanos lo entendieran. Pero al mismo tiempo, eso fue parte de la razón por la cual la escribí al extranjero. ¿Sabes? En cierta forma, como a través de prueba y error, haciendo varios borradores, los americanos y mis amigos aquí en el extranjero podían leerlo y me decían: mira, yo no sé de qué estás hablando en este momento, no sé qué me estás tratando de explicar, no sé qué significa que una tarjeta saques tanto dinero y después lo vendes, ¿por qué tienes que vender cosas del mercado negro? No entiendo. ¿Por qué la gente quiere cambiar de bolívares a dólares? No tiene sentido, que es la inflación. Y bueno, en ese sentido, mira, logré como que condensar todo ese tipo de explicaciones de la forma más sencilla y simple, así como si uno se lo tuviese que explicar a un niñito de 5 años, y gracias a Dios, bueno, sí lo logré explicar. Y claro, yo me vine a estudiar guión de cine en el extranjero porque consideré
al menos para mí, es lo más complicado a veces en una película. Sí. Si el guión es malo, la película nunca va a ser buena. Entonces, claro, estudiando el arte de guión, logré también entender que es necesario explicar y que no es necesario explicar a la hora de hacer una película. Entonces, al final una película es una historia emocional entre personajes, entre humanos, y la parte de Cadivi es algo que se explica, pero en verdad tiene que explicarse muy mínimo, porque si uno se pone a dar una clase... Claro, se te va la película ahí. Sí, y la gente se aburre, y el chiste de una película es entretener, no estar dando una clase. Entonces tuve que buscar la forma más simple y sencilla, y bueno, funcionó, porque como pueden ver con el premio, no solo lo entienden, sino que la gente, extranjero que nunca ha escuchado el tema, se meten en la película completamente, ¿no? El guión. Claro, además que es un tema súper interesante. Me parece que lo que hemos vivido en Venezuela estos últimos años va a ser a futuro, no solo por películas como la tuya, que seguro va a llegar a buen puerto, sino hay muchos recovecos en la historia actual de Venezuela, tanto política y social, para producir no solo películas, series, como un poco como le está pasando ahora a los colombianos, ¿no? Con la narconovela, que es una cantidad de material real, de hechos reales, cosas que pasaron, que parecen de ficción y que alimentan los guiones de una manera tremenda. Y creo que tú eres como un pionero en empezar a escarbar en esa realidad tan compleja que hemos vivido los venezolanos estos últimos 15 años para desarrollar un producto cinematográfico que seguro va a tener muchísimo éxito. Y todavía hay muchas historias, aparte de la de los bolichicos, muy interesantes en nuestra realidad, como para generar material de ficción, ¿no? Sí, no, yo creo que con lo que está pasando actualmente, o bueno, ha pasado los últimos 15 años, yo creo que tenemos 100 años para hacer películas. y aún así, Venezuela, mira, en verdad, el cine en general es un arte muy muy reciente, o sea, no lleva más de 100 años, que si lo comparas con la literatura, o incluso la pintura, miran, es un nené. Y aún así, en Venezuela todavía quedan muchísimas historias que contar, que no tienen que ser no tienen que abarcar todo lo que es la corrupción y el gobierno, o sea, hay muchísimas otras cosas que, tan sencillo como que yo nunca he visto una película que hable sobre la fundación del Paují en la Gran Sabana, ¿no? Es algo que es igual interesante. Muy interesante. Mira, estamos conversando, quienes se están conectando ahora con Hot 94, esto se acabó lo que se daba, Made en Venezuela, estamos conversando con Juan Abella, quien es cineasta venezolano y quien recientemente ganó el premio William J. Fadiman 2014 en Estados Unidos, que no solamente abre las puertas a Hollywood con este guión llamado Bolichicos, sino que también pues le da como una recompensa monetaria para que él lleve a cabo este proyecto y este guión que estamos esperando con ansia. Juan, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar algo de música aquí en Se Acabó Lo Que Sea y regresamos contigo para seguir conversando sobre tus proyectos y hablar un poquito más de tu futuro, ¿vale? Vale, perfecto. Regresamos con Made in Venezuela, conversamos con Juan Abella. Juan desarrolló el guión llamado Bolichicos, así se va a llamar la producción cinematográfica, que tengo entendido está en proceso de preproducción. No sé cómo van las cosas con la película, Juan. Bueno, en ese sentido estamos en una preproducción temprana. Todavía yo estoy como productor que se llama Alejandro Torroja, está trabajando con una compañía que se llama K5 aquí en Los Ángeles, que es un grupo de alemanes que bueno, entre Alemania y Los Ángeles se encargan de financiar y distribuir y producir películas. Estamos él y yo, bueno, tratando de cerrar lo que es la parte de financiamiento para poder empezar, así decir, a filmar, pero el cine lamentablemente se mueve muy lento. Sí. Y pues en ese sentido fechas nunca puedo dar porque bueno, uno nunca sabe qué pasa. ¿Y elenco, tienes alguna idea o todavía estás lejos de eso? Sí, estamos lejos de eso, pero mira, lo que sí te puedo decir es que queremos que la película sea lo más auténtica posible. Entonces, desde lo que es el crew hasta el elenco, queremos que sean venezolanos, porque si hay algo a mí que me saca la piedra, quizás es cuando uno ve una película sobre mexicanos y son acentos de diferentes de otros países, no tienen los acentos equivocados. Eso claro, afecta mucho. Es una película que vas a rodar en inglés, me imagino. No. En ese sentido queremos grabarla en español. Claro. Queremos que sea tal cual lo más auténtica posible. Entonces, en español y en Caracas, filmada
Interesantísimo. Qué fino. Tenemos, bueno, este guión de Bolichicos cuenta la historia de un joven codicioso de alta sociedad que recluta al hijo moralmente correcto de la señora que trabaja en la casa del chico para llevar a cabo, bueno, negocios fraudulentos con divisas extranjeras, y lo que crea al final de cuentas es un monstruo. Tú obviamente te inspiraste en todo lo que viste a tu alrededor, pero creaste personajes pues ficticios, o tenías en mente a alguien específicamente, una historia que viste, o la recreaste toda. Los personajes principales son una mezcla de varias personas que en un momento conocí o incluso ni siquiera conocí, pero todavía quienes eran o había escuchado. Sí. Lo bueno en ese sentido es que logré un guión, claro, puedes agarrar todas esas ideas, todas esas cosas que viste, incluso de una pequeña frase que en algún momento dijeron, sí. y lo pones todo en un personaje. Entonces al final ese personaje es una mezcla de muchísimas personas, muchísimos momentos, incluso personas que emblemáticas de Venezuela en los años 90, que ni siquiera tienen nada que ver con Caribe y la gente preparada. Claro, pero puedes recrear a todos esos personajes que de alguna manera influyeron en lo que sucedería tal vez en un futuro, dentro de las características del personaje principal. Sí, totalmente. O sea, en ese sentido, el mismo venezolano cuando vea la película va a poder ver a esas personas y al menos decir, mira, yo conozco a alguien así, porque en verdad es muy, muy auténtico. Juan, un poquito saliéndonos de el proyecto Bolichicos, que bueno, que todos seguramente apoyaremos y esperamos con ansias. Te pregunto, ¿cómo es la vida de un venezolano que se abre paso, primero en un país tan grande como es los Estados Unidos, y segundo en una industria tan competida y tan compleja como la cinematográfica? ¿Cómo te recibe Los Ángeles? ¿Cómo te trata la industria? ¿Hay espacios, hay nichos para el talento latino en este momento en los Estados Unidos? Bueno, sí, en ese sentido, ser latino es lo mejor que le puede pasar a alguien ahorita en Los Ángeles, porque específicamente en cine y televisión, los latinos en Estados Unidos son los que más van al cine, que está comprobado estadísticamente. Los americanos hoy en día ya se sientan, les da fastidio ir al cine, prefieren quedarse en su casa, viendo televisión, pero los latinos, como tenemos ese chip de querer salir mucho de fiesta y salir mucho de la casa y compartir mucho en familia, van mucho al cine. Entonces el mercado latino en sí está creciendo mucho, la parte de material, contenido para ellos. Entonces, claro, latinos cineastas o que sean preparados al estilo de Hollywood, por así decir, que sepan escribir una película como lo quiere el mercado americano, hay poco. Entonces, claro, yo ahorita cuando voy a reuniones, conozco gente, todos me dicen, mira, puedo contarte con mis manos la cantidad de guionistas latinos que he conocido. Entonces, claro, yo entro como uno de esos 5 que conocen ahorita. Qué bueno. Entonces, a la hora de ellos pensar proyectos que necesiten a un latino, hay muy poco. Entonces, sentí un nicho, definitivamente lo hay y me ha ayudado. Qué maravilla, porque además es una información que para mucha gente que nos está oyendo es muy importante, porque a veces el mercado norteamericano es un mercado que intimida, pero yo particularmente también he notado tiempos recientes que he estado allá y que en todo lo que es la industria del entretenimiento, lo que llaman el Latin Power está creciendo muchísimo, no solo en el cine, en la televisión, en la industria publicitaria, en fin, está como permeando en todos los aspectos de la vida diaria en los Estados Unidos, ¿no? Y también bueno, el mundo está cambiando. O sea, hace 20 años una película en Estados Unidos, su 80% de los ingresos en taquilla lo hacía en el cine en doméstico, ¿no? O sea, en el mismo Estados Unidos. Hoy en día esos números se invirtieron totalmente. Ahorita 80% de los ingresos de una película, cualquier película que se produzca en Estados Unidos, se generan en la taquilla internacional. Entonces, claro, las películas hoy en día ya no se hacen con una mentalidad no se hacen con temas que nada más le interesen a los americanos, sino que hoy en día se hace una película ya con el mercado chino, el mercado latino, el mercado europeo en mente, con temas que le interesen a todo el mundo. Claro. Entonces, en ese sentido, también uno como latino, ya yo conozco 2 mercados, entonces yo sé que le interesa a un latino
y que le interesa a un americano al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, mira, no sé, algo tan sencillo como la comedia. Hay chistes que yo sé que le dan risa a los dos, como sé que hay chistes que nada más le dan risa a un tipo. Claro, un sector. Es un sector, claro. Oye, Juan, la verdad entonces, Sigue. No, que en ese sentido, claro, ahorita uno como latino también, mira, tienes la ventaja que eres bilingüe y eres conoces ambos mercados, que no mucha gente lo sabe. Dominas las dos razas. Definitivamente. Juan, estamos súper contentos de haber conversado contigo, además súper orgullosos de este premio que bueno que ganaste y estamos súper ansiosos también de saber cuándo podremos tener adelantos de Bolichico. Sabemos que ese proceso, como lo dijiste, es lento, estás haciendo preproducción, todavía falta tiempo, pero queremos seguir sabiendo de ti. La gente que quiera conocerte un poco más, contactarte, saber qué haces día a día, en qué proyecto estás trabajando, cómo puede seguirte a través de las redes sociales. Sí, mira, tengo mi página web, juanabella.com, A pequeña, EWA, y me pueden seguir por mi Twitter también, que es @JIAbella, y ahí voy a estar siempre manteniendo a la gente al tanto y dando las últimas noticias. Buenísimo, Juan, felicidades y de verdad estamos muy orgullosos de ti y gracias por dejar nuestro país en alto. Y te esperamos por Se Acabó Lo Que Se Daba cuando lances o cuando vayas a hacer cuando venga a rodar la película. Exactamente, aquí vamos a estar apoyándote y esperándote. Sí, vale, y celebraremos en persona. Así es, gracias por estar con nosotros, Juan. Dale, un abrazo. Un abrazo.